Muy buenos días, amada iglesia. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de bendición donde Dios nos permite estar allí en el lugar de su presencia para oír su palabra, palabras de vida que nos edifican, que nos bendicen, que nos ayudan a vivir en estos tiempos que, como como dicen por ahí, a veces son tiempos peligrosos. Estamos en tiempos donde vemos cumplidas muchas de sus promesas, porque el Señor viene pronto. Y este es un tiempo de bendición en el cual bajo la gracia y el amor de Dios nos permite que podamos estar tú y yo conectados en esta mañana para adorarle y bendecirle. Allí donde estás en tu casa, en la comodidad de tu casa, pues también estar en la comodidad de tu trabajo, en la comodidad de tu carro o donde vayas. Si estás ahí en un dispositivo, puedes oír, ver esta predicación. Recibe esa palabra de vida y de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Les bendigo. Mi nombre es Oscar Uribe y quiero en esta mañana, antes de dar inicio, quiero orar. Quiero que pongamos en las manos de Dios este tiempo, que Él sea dirigiéndonos, que Él sea instruyéndonos, que Él sea trayéndonos ese entendimiento a su palabra para que nosotros al momento de oírla también la pongamos por obra y también la hagamos manifiesto en nuestro corazón. Así que cierra allí sus ojos y vamos a orar, vamos a decirle a Dios que con Él podemos todo. Señor y Dios bueno y Padre bueno, te amamos y te bendecimos. Te damos gracias por este tiempo que nos permites estar allí en este lugar, conectados, Señor, contigo. Poder recibir una palabra de bendición, una palabra de vida, una palabra que nos edifique, que nos instruya, una palabra que nos fortalezca, una palabra que nos bendiga, una palabra que nos llene. Te pedimos, Dios, que nos hagas caminar, Señor, en tus caminos, Señor. Eh, Sabemos, Señor, que tú eres sabio y tu sabiduría es irrefutable, Señor, y no hay nada ni nadie, Señor, que pueda compararse ni pueda tener tal sabiduría como la tuya. Ni aun Salomón la tuvo, aunque fue el hombre más sabio del mundo después de nuestro Señor Jesucristo. Y, y poder refutar algo de lo que tú haces. Ayúdanos a entender tus designios. Ayúdanos a confiar en ti. Antes de querer entender, perdón, tus designios, Señor. A confiar en que tú eres nuestro hacedor. Ayúdanos a confiar en que tú tienes el control de todas las cosas en nuestras vidas. Ayúdanos a ver tu amor en cada situación que vivimos. Poder allí en nuestro corazón tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente tú nos das porque hemos entendido que en tus manos estamos y que nuestras vidas están protegidas en ti. Gracias, Señor, por todo tu amor hacia nosotros. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sean a ti. Oh Dios, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, y te bendecimos y te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, cierra tus ojos, si puedes hacerlo, y dile al Señor: Padre, quiero confiar en tus designios. Quiero confiar en tu voluntad. Quiero confiar en que tú tienes el control de mi vida. No sé a qué estás pasando, pero dile así al Señor: tu sabiduría es inmensurable.
Tú eres grande, tú eres poderoso. Dios, necesitamos cada vez más de ti. Queremos en esta mañana darte la gloria, darte el honor y darte la alabanza por todos los siglos de los siglos. Decirte que te necesitamos, Señor. Oh Dios, tú nos lavaste con tu sangre preciosa. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor.
Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre preciosa que derramaste para darnos vida, para darnos sanidad, para restaurarnos, para darnos salvación. Tu sangre, tu sacrificio, que abrió el camino para que nosotros pudiéramos ser redimidos, para que nosotros pudiéramos ahora entrar confiadamente al trono de la gracia de nuestro Dios y Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso y sin igual. Tú eres majestuoso, Dios. Toda la gloria es para ti, Señor. Oh, Señor. Te damos gloria. Te damos honra. Te damos alabanza. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Tú eres poderoso, Señor. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, y siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú.
poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. El ancla de mi fe, oh Señor. Tú permites, Señor, que pasemos por tormentas de dificultad para que entendamos que solamente nuestra confianza está en ti. Solamente podemos confiar en que tú, Señor, estás con nosotros y que contigo, Señor, aunque el viento y la mar se vuelva contrario, solamente tú tienes el poder de silenciarla y de aclamar y de calmarla de tal manera que puedes detener todo, pero tú nos ayudas en esa dificultad a confiar en ti, a confiar que solo tú y solo en ti, Señor, podemos ser más que victoriosos. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Dios. Te bendecimos, Señor. Toda gloria es para ti, Señor. Vamos a alabar a Dios. Vamos a decirle que nuestra alabanza, ahí está esa confianza en Él. Cuando clamamos, cuando alabamos a Dios. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo y de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba.
Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, cantando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo y de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Cuando alabas en medio de pruebas, en medio de dificultades, le estás diciendo directamente a esa dificultad que la dificultad no tiene el control sobre las circunstancias en tu vida. Le estás diciendo que solo Dios tiene el control de tu vida y de todas las cosas que estás viviendo, y que no importa todo lo que vaya a suceder, porque tú confías en que Dios va así a prevalecer en tu vida las cosas. Así que damos gracias a Dios, damos gracias al Señor en este tiempo. Ay, bueno, amada iglesia, damos gracias a Dios por todas las cosas que Él permite en este tiempo. Y bueno, vamos al plato fuerte. Vamos, como dice nuestro pastor, al plato fuerte, que es la palabra. Y quiero que empecemos con un versículo. Ese versículo está en Romanos 11:33. Romanos 11:33. Y dice así, de esta manera: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta es una realidad que debemos entender, que la profundidad de las riquezas de su sabiduría y de la ciencia de Dios, insondables. Yo recuerdo que cuando nosotros trabajábamos en el ICP, nosotros, para poder pasar una cometida de cable, mandábamos una sonda, pero teníamos que saber más o menos cuál era la medida de esa tubería para poder mandar una sonda adecuada que llegue hasta el otro punto, salga, y de allí poder arrastrar ese cable y poderlo pasar por allí. Sí, cuán insondables, o sea, no tiene esa medida específica, no sabemos a dónde pueda llegar esa sabiduría de Dios. Entonces vemos que esto allí la sabiduría de Dios tiene una medida que no podemos llegar a comprender. Voy a leerles algo de un libro que encontré
Dice así: a las 9:15 de la mañana, justo después de que los niños se habían preparado para empezar su primera lección en la mañana del 21 de octubre de 1966, un extremo sobrante de South Wales, una mina de carbón, cayó sobre la tranquila comunidad minera de Aberfan. De todas las tragedias desconsoladoras de ese día, ninguna fue peor que el destino del Junior School de la aldea. El lodo negro se deslizó por la aldea entrando a los salones. Incapaces de escapar, murieron 5 profesores y 109 niños. Un clérigo que fue entrevistado por un reportero de la BBC en el momento de la tragedia, al responder dijo, a la inevitable pregunta acerca de Dios, dijo: bien, supongo que tenemos que admitir que esta es una de las ocasiones cuando el Todopoderoso cometió un error. Entonces, vemos allí que qué difícil, y uno dice, bueno, qué cosa tan tenaz esto que acaba de suceder, y sobre todo oír la respuesta de una persona que, pues bueno, se supone que es una persona de fe y que, bueno, no lo juzgamos, pero dio una respuesta que muchos en el mundo pueden darla, pero bueno, para una persona de fe podríamos decir que es una respuesta que no corresponde. La sabiduría de Dios en toda circunstancia, en toda dificultad, es insondable. Sus juicios son sus juicios inescrutables, son insondables sus juicios, es inescrutable sus caminos, dice allí en Romanos. Pero entonces vemos que muchas veces no nos hemos hecho esa pregunta sinceramente. Hazte esta pregunta a ti mismo. ¿Será que alguna vez te has preguntado si Dios no cometió un error con nuestras vidas? Hazte esa pregunta. Yo creo que todos hemos llegado a una conclusión similar. De pronto no nos hicimos esa misma pregunta, de pronto no tuvimos esa misma respuesta, pero ante las circunstancias, ante ver tanta maldad y tantas situaciones que estamos viviendo, acá estamos todavía pasando por ese sendero de toda esta pandemia y los problemas financieros que ahora empiezan, porque te pareciera como si fuera una escalada, como cuando uno coge un dominó y empieza a colocar ficha y fichita así una detrás de otra, y de repente tumbas una y empieza a tumbarse una, otra, hasta que hace un caos completo. Algo similar a veces pasa en nuestra vida, y a veces nos preguntamos: Dios, ¿qué pasa? Cometiste un error con mi vida. Algo está sucediendo. Entonces debemos entender allí que la sabiduría de Dios, que está la sabiduría de Dios en toda circunstancia de nuestra vida. La sabiduría se define como un buen juicio, la habilidad de desarrollar el mejor curso de acción o la mejor respuesta a una situación determinada. Entonces, vamos a mirar la sabiduría humana, por ejemplo. La sabiduría humana, por grande que sea, es engañosa. Vemos lo hemos visto en este tiempo. La Organización Mundial de la Salud, vemos a un señor morenito, canosito de bigote, que dice una cosa, al comienzo empezó diciendo una, después diciendo otra, y así sucesivamente. Y pues todo el mundo confía en que eso es un ente confiable, o hay cierta confianza porque allí están todos los expertos en la salud. Pero encontramos que no hubo una respuesta concreta y definitiva, ¿no?
no tiene todos los hechos de una acción. Eso quiere decir que muchas veces no tenemos la respuesta para todas las cosas. Nuestra sabiduría no tiene esa respuesta para todas las cosas, para todas las situaciones. Quizás de pronto le atinemos a algo, pero después lo que se desencadena más adelante, podemos encontrar de que no encontramos respuesta a lo que después se desencadena. Tampoco se puede, esa sabiduría humana tampoco predice con exactitud. Entonces, no podemos saber qué va a pasar esta semana, ni siquiera mañana, ni siquiera esta tarde. Podemos saber qué va a suceder. No puedes predecir tu vida con tu sabiduría. ¿Cuántas veces nos hemos atormentado en una toma de decisiones importante que determinan el camino por dónde tomar? ¿Cuántas veces nos hemos detenido? Hace poco he estado en una decisión trascendental en mi vida y no sé no he sabido qué decisión tomar y qué camino hacer. Solamente me resta en mi corazón y solamente clamo a Dios para pedirle dirección y ayuda, porque ante la incertidumbre de un futuro que no conozco, no sé o no sabemos qué decisión tomar. Pero Dios a sí mismo no se atormenta. Vemos en el Salmo 147:5 que dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Dios no se atormenta con lo que va a suceder más adelante. Él ya sabe. Él conoce toda nuestra vida. Dios es infinitamente sabio. Y una de las cosas que de esta palabra que debemos entender es que todo lo que suceda es para su gloria. Entonces, el objetivo de todas las acciones de Dios es su gloria. Es decir, que todo lo que Él permite o hace en toda su creación es para su gloria y finalmente servirá para su gloria. Voy a leerle rápidamente unos versículos que encontré acerca de esto. Dice allí, en estos versículos, entonces, Apocalipsis 5:13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad hiciste y fueron creadas. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis de mis discípulos, y en eso es glorificado Dios. Entonces vemos que todo es para su gloria, todo lo que suceda. Entonces, si me pasa algo malo es para su gloria, todo es para su gloria. El concepto de la gloria de Dios es un misterio y no podemos comprenderlo plenamente, porque pues nosotros
nosotros quizás de pronto entendemos ciertas cosas y de pronto si algo mal nos sucede, de pronto decimos, no, esto no puede ser para la gloria de Dios, no, todo es para su gloria. Como cristianos debemos saber que siempre vivimos, que estamos viviendo en un mundo total y completamente hostil. Y que tenemos un enemigo, el diablo. Es el primer enemigo de nosotros. Hay un enemigo que está con nosotros, que somos inclusive nosotros mismos, pero nuestras actitudes y nuestras formas de ser, a veces nosotros luchamos y batallamos con nosotros mismos, pero hay un enemigo que dice la palabra de Dios, que está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Como le dijo el Señor Jesús a Pedro, os ha pedido para zarandearlos como a trigo. O nos hace que queramos maldecir a Dios como intentó hacer con Job. ¿No nos ha pasado? Entonces vemos que el enemigo está allí siempre a la orden y cuando no está directamente Satanás, están sus demonios, está toda su legión de maldad. Entonces vemos que vivimos alrededor de un mundo hostil y que siempre ese mundo hostil en nuestras vidas, como sabemos que queremos buscar de Dios, cuando tú quieres buscar de Dios, es cuando empiezan a presentarse dificultades, es cuando empiezan a presentarse distracciones. Entonces, una sabiduría inferior a la divina, o sea, la de nosotros, muchas veces quiere cancelar todo plan diabólico sobre nuestras vidas. Es lo que comúnmente como cristianos intensamente pedimos en oración que Dios haga, que por favor detenga toda dificultad que allí se nos presenta. Muchas oraciones parecen como sin respuesta, ¿no? Muchas veces como que decimos, oramos y Dios allí como que nos preguntamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dios mío? No hay respuesta, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Pero lo que debemos entender es que estamos siendo manejados por una sabiduría perfecta. Dios toma el control de personas y situaciones que son para mal y convertirlas para bien. Entonces vemos todas esas situaciones, inclusive podemos ver historias en la Biblia. Ejemplo, estábamos hablando hace poco de Job. Job, todas esas cosas tan terribles que le pasaron, que fue el mismísimo Satanás quien provocó todas esas cosas Dios Satanás retando a Dios para hacer que Job maldijera su nombre, si él permitía que se tocase las cosas de él y eso, pero entonces allí Dios transformó todo eso que sucedió para mal. Al finalizar Job, tú lees esos últimos versículos, el último capítulo de Job, y la verdad se te llena el corazón de confianza en Dios. En Romanos 8, 28, 29 vemos, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay que completar siempre ese versículo porque es que muchas veces repetimos solamente hasta antes de la tercera coma. Hasta la segunda coma, perdón. Entonces, porque esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el bien de Dios obra en nuestra vida, pero es conforme a la semejanza de su Hijo. ¿Sí? Es entonces, allí en el versículo 9, porque dice, y sabemos que, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay que darle continuidad a ese versículo para poder comprenderlo. Entonces, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos.
Entonces todo el bien que Dios obra en nuestra vida es conforme a la semejanza de su Hijo. Es en conformidad en Cristo y ese crecimiento es en Él y en su plenitud a la eternidad. Entonces debemos entender que allí todo es para su gloria, todo es para su honra. Entonces vemos allí que Dios obra en cada uno de los corazones conforme a la bendición de Dios en Cristo Jesús. Otra cosa, en la sabiduría de Dios está su disciplina para con nosotros. En Hebreos 12:10 vemos algo que muchas veces nos cuesta entender, disciplina. Y dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron, como a ellos les parecía, pero para lo que no nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, dice aquellos, habla de nuestros padres. ¿Cuántas veces no fuimos como hijos? Porque ya que somos padres, pero nosotros tenemos que haber pasado por hijos. Entonces, como hijos, nosotros fuimos disciplinados y muchas veces no comprendíamos la disciplina de nuestros padres. Y esto ciertamente era, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y ahora dice, pero que es Dios, con todo respeto, para todo lo que nos es provechoso también el Señor, el Dios nos disciplina en su amor, porque si no somos disciplinados no somos hijos. O sea, tú no vas y disciplinas a los hijos de tu vecino. Tú tienes que disciplinar a tus hijos. Los hijos de tu vecino no te van a hacer caso y vienen tus vecinos y te ponen como en la línea de que usted qué está haciendo aquí, ¿sí? En cambio, cuando nosotros somos hijos, nuestros padres nos disciplinaban, pero eso como a ellos les parecía. Pero Dios nos disciplina conforme a lo que es provechoso. Entonces en el 11 vemos la continuidad de este versículo que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que si nos viene una disciplina, una dificultad, muchas veces en las cosas, el resultado quizás de lo que hayamos hecho, porque toda acción tiene su consecuencia. Entonces dice que viene una disciplina que es dolorosa, pero entonces después esa dificultad, ese dolor de esa disciplina, da después un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso dice que me gloriaré en las dificultades, dice el apóstol Pablo, me gloriaré en las debilidades, ¿sí? Entonces, vemos también como el salmista en el Salmo 119:71 dice así, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cuántas veces Dios no nos hace pasar por dificultades para poder entender, para hacernos entender? Porque muchas veces ahí su palabra también dice en una parte que a veces somos como mulos, que necesitamos ser reprendidos, como el caballo, que necesitamos que nos den freno. Y ese freno ahí en los caballos no es que es que nos jalan y esto no, eso es que duele. Entonces, la sabiduría de Dios, Dios en su sabiduría, sabe qué adversidad exactamente necesitamos para crecer más y más en Él, a su imagen y a su semejanza en Cristo. Entonces los que antes llamó también los predestinó. Por eso entonces todas las cosas obran para bien. Entonces entendamos esta verdad. Entonces cuando viene esa disciplina
que nosotros muchas veces lo vemos como esa dificultad en Dios, porque nos duele, porque nos molesta, pero es en la sabiduría de Dios para que seamos edificados. Entonces, en medio de esas situaciones muchas veces nos decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué me sucede todo a mí? Veo que todo a mí me pasa lo malo. Yo veo a mis vecinos prosperar. Yo veo a esa gente que como que hace lo malo y no les pasa nada. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Nunca te has preguntado eso? Creo que todos nos hemos hecho pidiéndole explicaciones a Dios. Si vemos la historia de Job, Dios no le dio ninguna explicación a Job. Dice que hay 16 porqués de Job y ninguna le respondió. Sino él le respondió, ¿quién? Como dándole a entender, yo tengo el control de todo. Dios tiene un propósito mucho mayor que no daba importancia al hecho de que Satanás retó a Dios, a que Job iba que en medio de esas situaciones y quería hacer Satanás que Job maldijera a Dios. Y la historia termina en una conversación perfecta entre Dios y Job. Inició con una conversación entre Satanás y Dios en ese reto que quiso hacerle Satanás a Dios y termina en una conversación entre Dios y Job, en una relación perfecta. Ahí es donde Job dice unas palabras que esas palabras cuando yo las leí por primera vez, con entendimiento quizás, me calaron, me llenaron mi corazón. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo el mundo quisiera llegar a esa conclusión, pero nadie quiere pasar por ese proceso que pasó Job, ¿sí o no? Muchas veces, después de terminada la adversidad, podemos ver algunos de sus resultados positivos en nuestra vida, pero raramente podemos verlo en medio de las pruebas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a buscar otro personaje de la Biblia que pasó una situación difícil, José. En la casa de Potifar y en la cárcel no veía cuál sería el resultado. Yo creo que se vio truncado ese sueño. Yo dijo, de pronto fue algo que comí el día anterior que me cayó mal. Porque yo no estoy viendo ningún resultado. Yo creo que ese muchacho, por todo lo que pasó, yo no sé si alguno de ustedes ha pasado algo similar también a lo que pasó José, ser traicionado por sus hermanos, metido en una cisterna, vendido después como un esclavo, no quisieron matarlo. Dios tuvo misericordia en su amor y puso ahí eso para evitar de que sus hermanos lo mataran, pero lo vendieron, se desapareció, fue un esclavo, le fue muy bien en el primer lugar donde estuvo como esclavo, pero aún seguía siendo esclavo. Vino la tentación, huyó para darle gloria y honra a Dios. Fue es calumniado y bueno, termina siendo en la cárcel por un hecho que no cometió. Y pasa muchos años allí, no sé, gracias a Dios nunca he tenido la experiencia de saber qué es ser esclavo ni ser encarcelado. Pero lo que vemos es que es algo terrible. Dios en su sueño le mostró como el fin. Yo alguna vez le oí decir a un pastor, y fue una predicación espectacular, que decía que muchas veces Dios nos muestra el fin de las cosas, pero no nos muestra el proceso para llegar a ese fin. Ese proceso lo vamos caminando poco a poco. Así como José, para él todo el proceso penoso debe haber parecido desprovisto de cualquier significado.
y muy contrario a sus expectativas del futuro, porque él se imaginaba que él iba a salir de una vez a gobernar, no sé, él se imaginaba, se ganó una lotería, qué sé yo, aquí parafraseando, pero son como cosas cotidianas en la vida cuando usted le dice, recibes una bendición de Dios o algo, y entonces tú te imaginas ya cuando llegues allá pero en el proceso, no entiendes que muchas veces para llegar allá hay un proceso especial de Dios. Entonces, contrario a las expectativas que tenía José del futuro, como se reveló a través de Dios en sus sueños. Entonces, podemos imaginar de que yo tenía unas expectativas de que me iba a ir muy bien, pero no sé por qué estoy pasando por todo esto. Entonces se imaginan a José gobernando sin haber pasado ese proceso. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera sucedido? Yo puedo pensar que su corazón como no fue ahí procesado, claro, tuvo que haber al comienzo odio y rencor hacia sus hermanos, y al momento en que ve a sus hermanos entrar al momento de pedir comida, por eso los manda a ejecutar. Y por ende, el pueblo de Israel y el propósito que Dios tenía, no solamente en él, en su familia, sino en todo el pueblo de Israel, habría sufrido las consecuencias por un corazón no procesado. Debemos tener ese concepto que debemos entender todo esto, de que dice, yo sé que Dios no comete errores, porque en Él su camino es perfecto. Estas palabras las dijo una mujer que entre toda dificultad, en toda dolencia, porque pasó enfermedades, pasó muchas cosas, y en medio de eso, no fue al final, sino en medio de toda situación, ella decía, yo sé que Dios no comete errores, porque en Él su camino es perfecto. Entonces muchas veces nosotros tenemos dos porqués. El primero es cuando nos suceden las cosas y es una reacción natural humana. ¿Por qué, Señor, sucedió esto? Pero otra cosa es el otro porque es la reacción humana pecadora, porque ya le estamos pidiendo a Dios en tono acusador una respuesta. ¿Sí? Entonces no necesitas saber por qué están sucediendo las cosas, sino quién es responsable y quién tiene el control. Entonces ahí vemos lo que pasó con Job. El Señor no le respondió sus por qué, sino le respondió quién. ¿Quién es el responsable y quién tiene el control de tu vida? Otra cosa que queremos entender de la sabiduría de Dios en los procesos de dificultad, los caminos de Dios son incomprensibles. A veces llegamos al punto de ya no exigir que nos explique Dios el por qué, sino tratamos de determinar o comprender por nosotros mismos lo que Dios está haciendo. Entonces tratamos de entender. A veces, muchas veces tratamos de interpretar y como que buscamos a ver un profeta que nos ayude a interpretar lo que Dios está haciendo, y no, cuidado con esas interpretaciones. ¿Sí? No queremos muchas veces, en nuestra vida no queremos vivir sin explicaciones razonables, porque queremos la lógica humana, la lógica de aquí, la lógica natural para lo que nos está sucediendo o lo que le sucede a alguien que amamos. Isaías 55, del 8 al 9, dice de esta manera: pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí entonces entendemos muchas cosas allí. La sabiduría de Dios es profunda, sus decisiones son inexplorables, sus métodos misteriosos e inescrutables.
Romanos 11 del 33 al 34 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Wow, entendemos eso. Es como, por ejemplo, cuando alguien muere. Y mire esto que encontré. Hace unos días vi esto y me pareció espectacular. La gente humana se muere, la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismo. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Entonces, tenemos esa muerte como algo que no conocemos. Si vamos a experimentar la paz en nuestras almas, en momentos de adversidad debemos llegar al punto donde verdaderamente creamos que los caminos de Dios sencillamente están más allá de nosotros y dejar de preguntarle por qué o aún tratar de descubrirlos por nosotros mismos. Debemos tener la confianza de Dios de que Dios tiene el control. Job en el versículo 42:3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que para mí yo no comprendía. Job al final dejó de preguntar y sencillamente creyó. Si vamos a honrar a Dios confiando en Él y a encontrar la paz, debemos llegar al punto donde honestamente podamos decir: Dios, no tengo que entender, tan solo confiaré en ti. Entonces, eso en esa situación. Ahora miremos la sabiduría de Dios de esas situaciones. Ahora vemos la sabiduría de Dios que es superior a la de nuestros adversarios. Debemos saber que la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría y de la astucia de nuestros adversarios. Como lo dijo David en 2 Samuel 24:14, dice: entonces dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Eso es una decisión que todos los días debemos entender para si vamos a decir una mentira, si vamos a decir en una situación algo que quizás de pronto nos conlleve a pecar. Entonces digamos: no, prefiero ser recto delante de los ojos de mi Dios que tratar de ser recto o de querer hacer las cosas en las manos de los hombres. Entonces, personas por varias razones puedan planear tratarnos injustamente, tomar ventaja sobre nosotros o usarnos en sus propósitos egoístas. Pero vemos, por ejemplo, lo que dice Romanos 8:31, que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Tenemos esa confianza de Dios. Entonces vemos el ejemplo de José y sus hermanos. Sus hermanos querían matarlo, querían destruirlo, pero Dios tenía un propósito especial con José. Satanás pensó que al afligir a Job, él lograría que maldijera a Dios, pero logró que Job pero todo Dios permitió para que Job tuviera una mejor relación y más profunda con Dios. Satanás también quiso afligir a Pablo con un aguijón en la carne para atormentarlo y anular así su ministerio, pero lo que hizo fue que entendiera que solo le basta su gracia, la gracia de Dios, que es su fortaleza, y se perfeccionaba en su debilidad. Eso es lo que debemos entender. Entonces la sabiduría de Dios es mucho mayor que nuestros adversarios o todo lo que venga en contra de nosotros. Y para finalizar, la sabiduría de Dios en los asuntos del mundo. Nosotros no entendemos todas las cosas que suceden. Esta pandemia, las catástrofes que suelen suceder. En medio de la pandemia han sucedido terremotos, masacres, una tras de otra, cosas que uno dice: Dios mío, algo sucede, ¿qué pasa? Entonces, por todas las tragedias que sucedan, muchas de las situaciones son resultado de la maldad del mundo. Vemos que las pruebas, muchos de los tsunamis que se crearon
fueron en esa zona de los tsunamis que ha sido Japón y toda esta parte de las islas cerca a Tailandia y todo esto, por ahí hay una isla muy cerca o a varios kilómetros que hacían pruebas nucleares y, y esas pruebas nucleares por la premura, el deseo de oscuros corazones de querer conquistar esa carrera armamentista, dañaron muchos suelos allí y ahí es donde se han formado muchas cosas que han sucedido. Lutero alguna vez dijo, no pretenda ser el gobernante de este mundo, creyendo juzgar las cosas que suceden. Más bien deje las riendas del gobierno en las manos del que lo hizo y sabe mejor cómo gobernarlo. Ante muchas situaciones yo creo que es mejor callar, pero entonces no significa que seamos indiferentes ante las circunstancias, ante el dolor que hay en el mundo. Antes debemos como hijos de Dios orar por las víctimas y cuando tengamos la oportunidad responder tangiblemente para poder aliviar algún sufrimiento de alguna persona. Pero podemos ser compasivos sin cuestionar a Dios acerca del gobierno del mundo. Entonces entendemos que ahí está la sabiduría de Dios en todo momento, en toda circunstancia. No temas, confía en el Señor. Quiero leerles algo para finalizar. Dice así este libro: debería llenarnos de gozo el saber que la sabiduría infinita guía los asuntos del mundo, donde muchos de sus eventos están cubiertos de oscuridad y misterio. Y a veces parece reinar una intrincada confusión. Con frecuencia la maldad prevalece. Y Dios parece haber olvidado a las criaturas que creó. Nuestro camino a través de la vida es oscuro, tortuoso y rodeado de dificultades y peligros. Cuán llena de consuelo es la doctrina que enseña que la sabiduría infinita dirige cada evento. Trae orden entre la confusión y luz de entre la oscuridad, y a aquellos que aman a Dios hace que todas las cosas, ya sean el aspecto presente o la tendencia aparente, trabajen juntas para bien. Así que, amado hermano, hermana, entendamos que Dios es sabio, Dios es todopoderoso, Dios tiene el control de todo. Sus juicios son insondables. Dice allí, son inescrutables sus caminos, así como está en ese versículo que pongo ahí. Entonces, quiero darle gracias a Dios por este tiempo. Quiero pedirles que ante toda situación que estén pasando, no se preocupen en preguntarle a Dios por qué, ni tratar de entender, ni tratar de querer esto, aplicar, no sé, algún concepto. Lo único que podemos es decir, yo confío en ti y tú estás conmigo. Así como cantábamos ahorita, Cristo es el ancla de nuestra fe. Amado Dios, yo te doy gracias por este tiempo que nos permite vivir, por tu palabra de instrucción. Gracias porque el primer edificado he sido yo. Creo en mi corazón que has mostrado muchas cosas en este tiempo y me has llevado en bendición, y asimismo te pido que bendigas a todos aquellos hermanos que en estos momentos nos oyen y que nos van a ver más adelante, y que nos hagas entender que debemos es confiar en ti, que tus caminos son justos, que son inescrutables, que tus justos juicios son insondables,
que tú eres sabio en todas las decisiones y en tu voluntad. Que no debemos ahondar en el por qué ni esto, sino debemos creer y confiar de que es lo mejor para nosotros. Gracias te damos, te bendecimos y te amamos, Padre bueno. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, que murió por nosotros, quien está sentado a tu diestra, y reina con poder. Él nos prometió que iba a hacernos habitación allí. Sabemos que hay una habitación que tiene nuestro nombre. Perdona nuestros pecados y las veces que te hemos fallado. Perdónanos cada vez, Señor, que hemos juzgado las decisiones que has tomado en nosotros y los que has permitido en nuestra vida, porque no entendemos el porqué de las situaciones, pero queremos darte gracias por todo lo que nos lleva, porque siempre es para tu gloria y para tu honra. Te amamos y te bendecimos. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y permítenos vivir una vida plena en ti y una vida eterna contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, quiero darle las gracias por su sintonía. Por favor, no se desconecten. No se desconecten. Quiero que se mantengan allí en el Facebook. Ya les van a ver otra vez una reconexión en vivo para que ustedes continúen en el ayuno en el que vienen. Ya viene el equipo de intercesión. Así que les bendigo, les amo muchísimo y que el Señor sea bendiciéndonos y guiándonos. En el nombre de Cristo Jesús, para todo sea para la gloria y la honra suya. Amén y amén. Dios les bendiga.